Muy buenos días, mi nombre es Marilyn Lizeth Puerres Bastidas. A continuación muestro mi identificación. Pertenezco al grupo 160 del curso de Física Electrónica. Mi tutor es Alex Enrique Florido. Soy estudiante del programa de formación profesional Ingeniería Industrial. A continuación voy a desarrollar la unidad 3 de la tarea 3, Introducción a la Lógica Digital y Sistemas Embebidos. Este es el desarrollo del primer punto, que es dar a conocer algunos conceptos básicos acerca de este tema. Entonces vamos a empezar primero con el código binario y el código hexadecimal. Entonces, para tener en cuenta, pues el código binario es un sistema numérico usado para la representación de textos o procesadores de instrucciones de computadoras, utilizado en sistemas binarios, es decir, que es un sistema numérico de 2 dígitos, o bit, que significa que es 0, cerrado, y el 1. Entonces, como podemos ver aquí en el ejemplo, solo se puede utilizar, como solo se puede tener ceros y unos, en binario pues se cuenta así. Tenemos en este primer cuadro, arriba pues dicen los números decimales y abajo los números binarios. Entonces en decimales pues serían los números normalmente de 1 a 15, pero en el número binario cambiaría, es decir, que se intercalarían, es decir, que 0, 1, el 2 se reemplazaría por el 10 y el 3 se reemplazaría por el 11 y así sucesivamente. En el sistema hexadecimal, hay que tener en cuenta que en este sistema hay 16 dígitos diferentes, son como, digamos, los decimales hasta el número 9. Pero después hay letras, es decir, que son las letras A, B, C, D, E, F para los valores del 10 al 15. Así que una sola cifra hexadecimal se puede dar 16 valores diferentes en lugar de los 10 de siempre. Entonces, es decir, arriba tenemos los números decimales que van de 0 a 15, mientras que en el sistema hexadecimal los números llegan solamente de 0 a 9 y a partir del número 10 hasta el número 15 se reemplazan por la A, B, C, D, E, F, es decir, 6 letras. Entonces acá también tenemos unos ejemplos del código binario y hexadecimal. Entonces en el ejemplo 1 tenemos el código binario, es decir, nos hacen una pregunta que cuánto es 1111 en el índice 2 en decimal. Cabe recordar que ese número pequeño al pie del 1 es clave para identificar que es un número decimal e diferenciarlo de cualquier otro número decimal. Entonces, en el 1 de la izquierda, esta es la posición del 2 por 2 por 2. Esto quiere decir que 1 por 2 por 2 por 2 es igual a 8. Es decir, que el siguiente 1 está en la posición 2 por 2. Esto quiere decir pues que 1 por 2 por 2 es igual a 4, es decir, que se multiplican los dos últimos dígitos. En el siguiente 1, que está en la posición 2, esto quiere decir pues que 1 por 2 es igual a 2, y en el último 1 son las unidades, es decir, 1. Entonces, en respuesta a lo anterior, quiere decir que 8 más 4 más 2 más 1 es igual a 15 en decimal. Es decir, que este valor 1111 con el índice 2 corresponde al número 15 en el número decimal. En el ejemplo del sistema hexadecimal, nos dice que cuánto es 2E6 hexadecimal. El 2 está en la posición de 16 por 16, así que vale 2 por 16 por 16. La letra E está en la posición de 16, así que vale 14 por 16. El 6 está en la posición de las unidades, así que vale 6. Es decir, que el 2E6 es igual a 2 por 16 por 16 más 14 por 16 más 6. Esto quiere decir que en total sería 742 como número decimal. ¿Cómo logramos identificar estos números? Pues nos basamos básicamente en las tablas anteriores. Ok, entonces aquí pasamos ya a las compuertas lógicas y a las tablas de verdad. Bueno,
Cabe destacar que las tablas de verdad pues, son herramientas que utilizamos para conocer previamente el comportamiento de las compuertas lógicas, ¿no? En palabras sencillas, pues estas tablas representan todas las combinaciones que pueden tener los circuitos en sus entradas y el valor que toma en las salidas de cada caso. Entonces, bueno, aquí tenemos una imagen. Como en física digital se representaría una tabla de verdad. En cuanto a las compuertas lógicas, pues son circuitos electrónicos integrados que son creados pues para manipular las señales con el fin de obtener un comportamiento específico, pues entre ellas es decir que son circuitos electrónicos diseñados para obtener resultados booleanos, es decir, 0,1 y de los cuales se obtiene pues de operaciones lógicas binarias, es decir que entre las sumas y las multiplicaciones, lo que hicimos anteriormente. Entonces, se pueden conectar, las compuertas lógicas se pueden conectar entre sí para obtener nuevas funciones. Entonces aquí también tenemos pues una imagen que lo representa. Ok, entonces acá pasamos ya a lo que son los sistemas embebidos. Estos son circuitos con capacidad de procesamiento de datos destinados a una ampliación particular. Pues para programar sistemas embebidos, los desarrolladores pueden programar directamente en assembly del microprocesador o utilizar lenguajes como C, C++ o incluso Java. Además de estos lenguajes, existen plataformas que tienen herramientas específicas pues, para el diseño de apps y prototipos con sistemas embebidos, es decir, el sistema Arduino. El hardware de los sistemas embebidos se compone de un CPU, memoria y dispositivos. Algunos ejemplos de sistemas embebidos podrían ser dispositivos como el taxímetro, un sistema de control de acceso, la electrónica que controla una máquina expendedora o el sistema de control de una fotocopiadora, entre otras múltiples aplicaciones. Bueno, entonces acá pasamos ya a lo que es a la lógica combinacional. Un circuito lógico combinacional pues es aquel en el estado actual de la combinación de las entradas lógicas decide la salida. El término lógica combinacional pues significa la combinación de dos o más puertas lógicas para formar una función requerida donde la salida de un momento dado depende solo de la entrada. Las puertas lógicas son los bloques de construcción fundamentales de un circuito combinacional mediante el uso de las combinaciones de puertas lógicas que se pueden implementar circuitos combinacionales más complejos como multiplexores y demultiplexores, comparadores, sumadores y restadores, entre otros. Bueno, en la figura anterior, en esta figura, hay n variables de entrada y pues por lo tanto habrán dos n posibles combinaciones de bits en la entrada. Mediante una expresión booleana de variables de entrada se expresa cada salida. Entonces el resultado del circuito lógico combinacional generalizado anterior se puede expresar mediante m expresiones booleanas. Es decir que pues en esta figura el circuito acepta las variables binarias y dependiendo de la combinación lógica de las compuertas genera salidas. Bueno, continuando con con lógica combinacional, se diseña un circuito lógico combinacional con tres variables de entrada de modo que produzca una salida lógica y cuando una o dos de las variables de entrada sean lógicas, uno, pero no las tres. Entonces expresado pues de manera booleana, pues que es la forma de expresión algebraica que muestra el funcionamiento del circuito lógico para cada variable de entrada, ya sea verdadera o falsa, que da como resultado una salida lógica 1. Entonces tenemos esta fórmula que enseguida nos lleva al diagrama lógico, pues que el diagrama lógico es una representación gráfica de un circuito lógico que muestra el cableado y las conexiones de cada compuerta lógica individual y representada por un símbolo gráfico específico que implementa el circuito lógico. Entonces, de acuerdo a la expresión algebraica booleana, podemos deducir en nuestro diagrama lógico. Después de esto, pasamos a nuestra tabla de verdad. Entonces, bueno,
En la declaración dada, pues hay 3 variables de entrada y una variable de salida. Luego se van a asignar las variables de entrada con símbolos de letras como A, B, C y la salida como Y. Entonces en esta tabla de verdad vemos la A, B, C y la salida, que será pues la letra Y. Entonces vamos a relacionar las variables de entrada y las de salida que se pueden tabular construyendo la tabla de verdad como se indica. Entonces aquí nos genera un código y después la expresión booleana simplificada para la tabla de verdad anterior, pues para obtener la salida, y se obtendrá usando la simplificación del mapa K, como se observa aquí. Entonces en este mapa K tiene la misma fórmula anterior. Como último paso, pues se va a implementar la ecuación booleana y se obtendrá el diagrama lógico como circuito lógico. Es decir, pues que ese diagrama lógico que tuvimos que se desarrolló en el segundo paso, se implementa como diagrama lógico. Entonces, bueno, para finalizar, en cuanto a la pregunta problematizadora, el estudiante pues que me correspondió es el 4 y dice que en qué consiste la transformación analógica digital. La conversión analógico-digital consiste en la transformación de señales analógicas en señal digital con el propósito de facilitar su procesamiento, es decir, la codificación, la comprensión, entre otros, y hacer la señal resultante digital más inmune al ruido y otras interferencias a las que son más sensibles y las señales analógicas. De un ejemplo de una herramienta que puede hacer el proceso y su costo en pesos. La herramienta Flash ADC, cuyo valor oscila entre los 30.000 y 51.000 pesos, se trata de un convertidor de tipo directo y es uno de los más rápidos. El convertidor Flash posee un conjunto de comparadores con terminales inversos y se conecta a una escalera divisora de voltaje, mientras que los terminales no inversos se conectan a la señal de entrada analógica. La resistencia de la escalera están conectadas a un voltaje de referencia que se utiliza como comparador. Luego viene la etapa de amplificación, tras la cual el código aparece como una serie de valores binarios. El amplificador además elimina el desplazamiento del comparador. Bueno, muchas gracias.